¿Sabías que en la época bizantina se realizó el primer intento de trasplante en la historia? El Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, se originó en el siglo IV y finalizó en el siglo XV con la caída de Constantinopla. Se ubicó en el cruce de Europa y Asia, controlando una posición estratégica en el estrecho del río Bósforo, actual Turquía, que conecta el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Su ubicación geográfica permitió el desarrollo de la agricultura y el comercio, así como el intercambio cultural. Tuvo un sistema de gobierno teocrático absolutista, por lo que el emperador concentró los poderes político, militar y religioso. La Iglesia y el emperador trabajaron en estrecha colaboración en los asuntos políticos y sociales, e incluso interfirieron en el avance de la medicina y farmacia. Con respecto al ámbito social, estaba estructurado en una jerarquía rígida, con el emperador en la cúspide, seguido por el alto clero y la nobleza, mientras que en la parte baja estaban los comerciantes, campesinos y siervos. Cabe resaltar que las consideraciones étnicas y religiosas repercutieron en las divisiones sociales. En este contexto, las corrientes de pensamiento y concepción de enfermedad estuvieron influenciados por una combinación de ideas médicas grecorromanas y las creencias cristianas. Debido al dominio de la religión en todas las facetas culturales, la creencia en la magia se hizo presente en tratamientos medicinales, como el uso de amuletos o rituales. Asimismo, existieron historias que narraban grandes hazañas durante la época bizantina, siendo un ejemplo la leyenda de Áureo, la cual menciona que los hermanos médicos Cosme y Damián realizaron el primer trasplante de pierna a un paciente que sufría un tumor. Estos personajes tomaron tan relevancia que llegaron a ser patrones de la medicina y farmacia. A pesar de que el imperio se hizo cristiano, las escuelas paganas continuaron funcionando. Además, es necesario indicar que durante los siglos IV y V, toda la obra científica fue principalmente pagana. La relevancia que estaba tomando este pensamiento provocó que el emperador Justiniano I, quien fue un ferviente defensor de la religión cristiana, promulgara leyes que arremetieron contra grupos herejes como la Fotiniana, Arriana y Eunomiana. Todas estas corrientes de pensamiento trajeron diferentes conceptos de enfermedad, iniciando con los hipocráticos y la teoría de los 4 humores. Del mismo modo, el pragmatismo estuvo presente en Alejandro de Tralis, un médico bizantino quien insistió en que los tratamientos fueran guiados por comprender los síntomas y las causas de las enfermedades por encima de las teorías abstractas o especulaciones. Por consiguiente, condujo a que otros médicos también mezclaran los conceptos racionales con las plegarias, pociones, amuletos y rezos. El inicio de una nueva visión sobre el concepto de enfermedad fue durante la plaga de Justiniano, en el año 543 d.C., ocasionada por la misma bacteria Yersinia pestis presente en las pulgas de las ratas, que posteriormente dio origen a la peste negra en el siglo XIV en Europa. Esta epidemia provocó que el pueblo se interesara por los tratamientos y actos de prevención como la cuarentena, viviendas protegidas para evitar el ingreso de pestes, mejorar la nutrición humana y el control de la plaga introduciendo el arsénico como veneno para las ratas. El reconocido Imperio Romano de Oriente dejó diversas evidencias arqueológicas que nos permiten conocer mejor su historia y cultura. Algunas de estas evidencias incluyen hospitales, herramientas médicas, textos médicos e incluso monedas en las que grababan hierbas junto al emperador. Los hospitales bizantinos tenían diferentes denominaciones, las cuales eran nosocomio o cenón, casa para enfermos, toshotrofión, casa de pobres, organotrofión, hogar de huérfanos y gerocomión, hogar de ancianos, siendo algunos de estos términos empleados aún en la actualidad. Originalmente, dichas edificaciones
se ubicaron en ciudades importantes como Constantinopla. Su construcción era realizada por el gobierno y la iglesia. A su vez, funcionaron como centros de albergue e instituciones de caridad que estaban a cargo de los monjes. Algunos ejemplares de estas edificaciones son Samson y Pantocratón. El nosocomio Pantocratón ofrecía una amplia variedad de servicios que incluían consulta externa, cirugía, ginecología, entre otros. Su organización fue conformada por un cuerpo médico constituido por 2 médicos jefes, aprendices de medicina, incluyendo enfermeros. Asimismo, el nosocomio contaba con un servicio farmacéutico a cargo de un director de farmacia y 2 asistentes. Ellos elaboraban medicinas y distribuían las recetas. Bizancio dejó un valioso legado de libros médicos que contenían conocimientos y tradiciones médicas heredadas del periodo helénico y romano. Principalmente se vieron influenciados por Hipócrates y Galeno. Algunos médicos de la época fueron Aecio de Amida, Pablo de Egina y Simeón Cet. Sin embargo, los médicos bizantinos que más destacaron fueron Oribacio, quien realizó numerosas referencias a Galeno en sus escritos, como en su obra La Gran Sinagoga, enciclopedia médica en la que recopiló los conocimientos médicos de la época. Consta de 70 volúmenes que abarcaron diversos aspectos de la medicina, como anatomía, fisiología, enfermedades y tratamientos. En su obra relató la preparación de vino con el eboro negro como abortivo y menciona la realización de infusiones con agua de mar y aceite hirviendo con el eboro para provocar vómitos, además de ser empleado como remedio para enfermedades sexuales. Alejandro de Trales, al igual que Oribacio, fue un seguidor devoto de la medicina galénica. Enfatizaba la importancia de la curación de las enfermedades por encima de la búsqueda teórica de sus causas. Fue el autor de un tratado dividido en 12 libros titulado Terapéutica, donde se menciona una pócima a base de cráneo de asno, lo cual servía como tratamiento para la epilepsia, y el uso de azafrán para la podagra, enfermedad caracterizada por la hinchazón, rigidez y dolor agudo en las articulaciones del pie como consecuencia del aumento del ácido úrico en la sangre. Por último, se menciona al médico bizantino del siglo VII, Paul de Egina, con su libro Epitome, donde menciona las operaciones superficiales que realizó, al igual que describió diferentes instrumentos médicos como la espátula, horquillas, sonda, cuchillos y mango de bronce. En base a la investigación previa, se concluye que la medicina y farmacia en el Imperio Bizantino presentó una combinación de conocimientos previos y desarrollos propios. Sus aportes se caracterizaron por la traducción y preservación de textos médicos antiguos. Por último, es importante destacar la influencia de la religión cristiana, lo cual inicialmente generó una visión mágico-religiosa del concepto de enfermedad, que gradualmente evolucionó hacia una visión más racional.